生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 146 al 150. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué? En realidad nunca me fijé en ti, incluido eso. Astoria levantó la vista, con sus pestañas doradas temblando ligeramente, mientras observaba cómo William alimentaba a Norbert con snacks. Una vez que su miedo a los dragones se desvaneció, la niña estaba ansiosa por levantar la mano. Después de todo, los terneros recién nacidos no temen a los tigres. Pero al fijar la mirada en los ojos amarillos como linternas de Norbert, dudó por un momento e instintivamente dio medio paso atrás. Puedes tocarlo, no te preocupes, no muerde. William captó con gran intensidad la fugaz emoción en los ojos de la niña. Le resultaba demasiado familiar. En su vida anterior, cada vez que sacaba a pasear a su osesna Ala, casi todos los niños que los veían mostraban una expresión similar. Entonces, tal como antes, levantó su mano y presionó el cuello de Norbert, empujando esa enorme cabeza de dragón justo enfrente de la chica. Norbert, que estaba concentrado en un trozo de cecina de venado. Interrogación de cierre tararear, Norbert tarareó incómodo, mientras una bocanada de humo negro y caliente salía de sus fosas nasales. Tras múltiples contactos visuales con William y reprimir su miedo instintivo, Astoria tembló al extender la palma de la mano. Hace frío. Un toque frío le brindó la mano, con un toque de humedad en las duras escamas del dragón. Comprendiendo la intención de William, el dragón de fuego no se resistió. Tras medio año en el castillo de Hogwarts, había recibido un buen entrenamiento de socialización. Sabiendo que era inútil resistirse, plegó las alas y se tumbó tranquilamente en la cubierta, usando la lengua para devorar la carne atrapada entre sus dientes. Al ver el comportamiento de Norbert, la ya atrevida chica se volvió aún más atrevida, incluso quiso extender la mano y tocar las blancas fosas nasales de Norbert, que aún tenían rastros de adolescencia. Mejor no tocar ahí. William detuvo el siguiente movimiento de Astoria, preocupado de que el tamaño de Norbert pudiera provocar un estornudo y romperle el brazo accidentalmente. Pero al notar la curiosidad en los ojos de la chica, y que Norbert no le tenía aversión, sus ojos brillaron y agitó suavemente su varita mágica. Maricón, con un suave pop, dos cepillos se materializaron en el aire. Interesado en hacer algo de esclaví, este es un proyecto de experiencia oculta del Circo del Cielo Estrellado, tú, puedes ayudar a bañar a este Ridgeback noruego. William conjuró una pistola de agua mientras miraba hacia un lado. Casi se olvidó de la hermana de la niña, todavía no podía recordar el nombre de este miembro del grupo de apoyo. Pero no quisiste decir esclava. Astoria parpadeó y habló inconscientemente. Claro que sí. Quiero decir, por supuesto que puedes. Daphne, tomando el control de la pistola de agua, interrumpió directamente el discurso de su hermana con el chorro. Lo cierto era que quería hablar desde el principio, pero al ser ignorada por William, no pudo emitir ni un sonido. A diferencia de su hermana, ella había crecido con sus padres y, tras haber estado en la escuela durante algunos años, comprendía perfectamente el miedo a los dragones. En realidad, había leído un libro sobre aventuras con dragones de fuego del profesor Lockhart. Aunque la reputación de Lockhart había caído, no importaba, hacía tiempo que había dejado de ser su fan. Su club de fans de Richard incluso tuvo una batalla del siglo con aquellas chicas de ensueño de Lockhart que querían atacar a William en la fiesta de final del semestre. Sin embargo, debido al feriado, esa batalla no duró mucho y terminó sin un ganador. Pensando en esto, la muchacha instintivamente miró a William, quien estaba ocupado explicándoles algunos asuntos sobre Norbert. Porque había encontrado ayuda para lavar al dragón, estaba de realmente buen humor. Cortejar, el silbato del barco era ensordecedor, indicando una parada, aunque no la llegada a puerto, ya que la distancia de Londres a Dunkerque era absurdamente corta. Incluso a toda velocidad, tardarían menos de un día.
Pero planeaban una travesía marítima de una semana, de ahí la necesidad de detenerse allí un tiempo. La función había comenzado con la salida del barco, y tras la parada, el escenario sería más grande, y la gente seguiría subiendo a bordo en lanchas rápidas. Mundungus, cuyo trabajo principal era vender algunas antigüedades, sabía perfectamente cómo atender la vanidad de esos señores de pura sangre, con un gran espectáculo sin precedentes. Estallido, la puerta de la cabina que daba a la cubierta se abrió. Necesitaban completar los preparativos para el espectáculo de esta noche antes del anochecer. El personal que inundaba la cubierta para trabajar estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a ver a William con un dragón. Era conocido en el barco como un primo lejano del señor Derek y un legendario maestro Pokémon, experto en criaturas mágicas. Algunos incluso saludaron a William familiarmente, dado que su presencia aliviaba considerablemente su carga de trabajo. William no estaba a bordo solo para divertirse. Además de pasar las vacaciones de verano, lo más importante era ayudar a domesticar algunas criaturas mágicas poco cooperativas, como la quimera traída de Grecia, que inicialmente solo se exhibía en una jaula. Pero tras el minucioso entrenamiento de William, ahora incluso podía subirse al escenario. Al menos, ya no le mordería la cabeza al domador de bestias en público. Y los animales que ya podían actuar en el escenario ahora podrían ser parte de espectáculos más variados gracias a la iluminación de William. Primero transformó a Norbert al tamaño de un toro normal, el tamaño más pequeño que Norbert podía aceptar, y, después de dar instrucciones al personal que lo rodeaba para que lo vigilaran, confiadamente entregó la tarea originalmente suya a las dos entusiastas chicas mientras él mismo se estiraba perezosamente y caminaba hacia la cabaña, contra la corriente de gente. Señor. Después de doblar dos esquinas, se encontró con Mundungus, cuyo rostro irradiaba alegría, en su apariencia original, saludando a William y hablando rápidamente. Tu plan de marketing funcionó de maravilla, casi todas las entradas para el espectáculo se han agotado y los galeones que hemos ganado, ¿cómo ves? Guárdalo para ti, haz este lugar más grande y mejor. William le dio una palmadita en el hombro al hombre. No era bueno administrando, así que mejor dejarlo en manos de alguien con más experiencia. Además, ahora no le faltaba dinero, y con las marcas implantadas, confiaba en que Mundungus no lo traicionaría. Está bien. Al recibir la confianza, el rostro de Mundungus se iluminó aún más de alegría. Se aclaró la garganta, se recompuso y bajó la voz. Por cierto, señor, Lupin lo espera en la oficina. Está bien, lo entiendo. Sigue con tu trabajo. El crepúsculo era como un barril de vino volcado, tiñendo el mar de un color púrpura intenso. De repente, el zumbido de los motores resonó en todas direcciones y, entonces, aparecieron innumerables lanchas rápidas, formando un círculo alrededor del barco en medio del mar, meciéndose sobre las olas. La mayoría del público que compró entradas para la función de esta noche se sentó en estas lanchas rápidas. Los telescopios mágicos les ofrecieron una experiencia visual bastante buena, aunque, sin duda, las emociones visuales fueron aún más intensas. Pero eso tiene un precio diferente. Sin embargo, no eran pocos los magos ricos, como Lucius Malfoy, que acababa de pisar la cubierta. Hierba Verde. Draco, siguiendo a su padre al barco, vio enseguida a la chica de Slytherin de su año entre la multitud. Su relación había sido bastante buena. Era amiga de Pansy, ambos pertenecían a los Sagrados 28, eran alumnos de la casa Slytherin y a ambos les disgustaban esa sangre sucia. Pero la relación se mantuvo solo hasta que ella se unió a ese club de fans que apoyaba a William. Ese era realmente un grupo loco. El único club más frenético que ellos en Hogwarts era quizás el Club Gobstones, al que le gustaba dejar que las piedras les rociaran jugo apestoso en la cara. Pensando en William, los párpados de Draco empezaron a temblar. Deseaba olvidar el recuerdo de la cena, pero, incluso cuando le preguntó a su madre después, las respuestas que obtuvo fueron simplemente: aún eres joven, esto no es algo que tengas que entender, ve a hacer tu tarea. Tus notas son incluso peores que las de una sangre sucia.
El niño todavía no entendía por qué William, claramente solo un estudiante transferido de quinto año, apareció en su casa, y por qué su padre se arrodillaría en el suelo, llamándolo humildemente, maestro. Nunca había visto a su padre así antes. Incluso frente a Dumbledore, Lucius siempre mantenía una conducta que no era ni humilde ni arrogante. Entonces, esta trama era simplemente increíble. Malfoy. Los pensamientos de Draco, volando hacia el horizonte, se despertaron sobresaltados por una respuesta, y su mirada flotante recuperó el enfoque. ¿Qué estás haciendo aquí? Al ver que el chico la miraba estúpidamente, Daphne frunció el ceño ligeramente confundida. Solo me preguntaba por ti, Malfoy murmuró en voz baja, pero se detuvo al darse cuenta. Este miembro del club de fans de apoyo de William definitivamente sabía más sobre la estudiante transferida de quinto año de Hufflepuff que él, tal vez incluso sabía cosas que otros no. Después de todo, nunca había entendido en la escuela por qué William Richard tenía un club de fans. Fue solo porque apenas parecía guapo, había empatado en un duelo con el profesor Snape y se había convertido en profesor honorario del club de duelo. ¿En qué se quedó corto? Draco ordenó sus pensamientos y miró hacia arriba para buscar la opinión de su padre. Guiado por el personal de recepción hacia su asiento, Lucius también captó la mirada de su hijo y frunció el ceño, mirando al señor Greengrass no muy lejos. El señor Greengrass, también mirando, mostró un indicio de desdén y luego condujo a sus dos hijas y esposa al otro extremo de la cubierta. Como jefe de otro clan de sangre pura, ciertamente conocía a Lucius, pero realmente sentía cierto desdén por este ex mortífago. ¿Es solo que él dependía de tener algo de dinero? Está bien. Al ver a su padre negar con la cabeza, Draco bajó la cabeza con impotencia. En realidad, con su temperamento habitual, incluso si Lucius no estaba de acuerdo, tendría que persistir con algunas palabras más, pero sabía que el humor de su padre no había sido bueno últimamente, así que molestarlo ahora, eso sería... Solo podía esperar. Aunque, de repente, la cubierta estalló con un rugido sulfuroso y 12 espirales de llamas ascendieron hacia el cielo. La domadora de bestias, vestida con el estilo de un demonio encantador occidental, rubio y con grandes ondas, movió suavemente la varita mágica en su mano, de la cual salieron chispas que encendieron los cables entre los mástiles. En un instante, la silueta de todo el barco se vio envuelta en un profundo anillo de fuego verde, que rodeó al público en las gradas. Al momento siguiente, las llamas verdes convergieron en una serpiente, erguida orgullosamente sobre la cubierta. Esto era un pequeño truco. Después de todo, la mayoría de los magos de sangre pura provenían de Slytherin. Sal, cariño, el domador de bestias golpeó suavemente la cubierta con el mango del látigo, y la cubierta se abrió, de donde salió arrastrándose una bestia temible. Con cabeza de león, cuerpo de carnero y cola de dragón de fuego, su apariencia aterradora era como la de un demonio que había subido del infierno. Los magos presentes observaban con suma atención esta actuación a corta distancia, algunos lamentando haber pagado más por sus entradas, y otros ya agarrando sus varitas mágicas, pues tengan en cuenta que nadie había visto antes una actuación de una quimera, aunque no sea del todo exacto, ya que había habido actuaciones. Pero, el resultado fue bastante trágico. Pensaron que habría una jaula separando al público del escenario, pero ahora parecía que eran parte del escenario. Ahora solo esperaban no convertirse en parte del performance. Oh. A diferencia de la audiencia encubierta, los gritos de la audiencia circundante en la lancha rápida solo estaban llenos de emoción. Después de todo, el mar era una jaula natural, y nunca habían escuchado que esa feroz bestia de Grecia pudiera volar. Pero al instante siguiente, contrariamente a lo que todos esperaban, la quimera se levantó de repente, con su mirada feroz volviéndose adorable. Colocó sus patas delanteras sobre los hombros del domador de bestias demonio encantador y juntos comenzaron a bailar cha-cha-cha alegremente. Interrogación de cierre, Merlín arriba. Confirmando que la quimera no era un humano disfrazado, alguien de repente pronunció una exclamación sincera en medio del silencio.
La actuación continuó, desafiando las percepciones de la gente en el espectáculo del Circo del Cielo Estrellado, no solo con quimeras bailando cha-cha, sino también sirenas bailando en grupo, hombres lobo transformándose sin necesidad de luna llena, manteniendo su inteligencia e incluso vistiendo faldas de hierba mientras bailan la danza del vientre. Parece que está funcionando bien. Al observar a los que interactuaban con la audiencia, los hombres lobo en la cubierta, Uyama sintió con satisfacción. De hecho, es una habilidad excepcional, señor Mundungus añadió rápidamente, parándose detrás de él, reflexionando por un momento, y finalmente se le ocurrió un adjetivo bastante apropiado. No fuerces los cumplidos si te has quedado sin palabras. William suspiró, su mirada recorrió a la multitud no muy lejos, notando a aquellos que no habían guardado sus varitas mágicas, asintiendo levemente, entonces, el pez mordió el anzuelo, ¿preparaste lo que te pedí? Por supuesto, señor, ya está preparado, rugido, tos, tos. Lupin se aclaró la garganta que le picaba un poco, se ajustó la corona dorada ligeramente torcida sobre la cabeza y, a regañadientes, apartó la mirada de los hombres lobo que emitían luz de luna no muy lejos. Siempre sentía que le faltaba un poco para transformarse en un hombre lobo, pero, parece que incluso si cambiara no importaría. Honestamente, después de haber vivido la mitad de su vida, el número de veces que un hombre se transforma en hombre lobo todavía es menor que en los últimos 2 días. Poción de veneno de lobo mejorada, sabor a fresa, talismán Morpus, una sola runa para simular el entorno de luna llena. Pensando en esto, Lupin miró el brazalete de hierro en su muñeca, sus grabados curvos emitían un tenue brillo plateado. Si no fuera por el patrón mágico, probablemente ya se habría transformado en lobo. Estos inventos, capaces de cambiar el estatus social de los hombres lobo, desafiaron constantemente la comprensión de Lupin durante los últimos 2 días. Incluso sintió que si estos inventos se hacían públicos, William, como titular de las patentes, sería inmediatamente venerado como el salvador por todos los hombres lobo. Sí, aunque el viejo mago armenio recuperó algo de memoria, olvidó por completo el complejísimo encantamiento Morpus, y ni el Ministerio de Magia ni el Wisengamot celebraron un juicio público contra Gilderoy Lockhart. Incluso el diario del profeta solo publicó una pequeña sección del encarcelamiento de Lockhart. Entonces, el único mago en el mundo capaz de realizar con destreza el encantamiento Morpus es William solo, ni siquiera Dumbledore podría tener éxito al 100%. Después de todo, el encantamiento requiere que la varita mágica sea presionada contra la frente del hombre lobo, y el querido Dumbledore no encontró la oportunidad de practicar. Chillido, un grito o algo ansioso resonó, devolviendo la conciencia a Lupin. Se apresuró a extender la mano para calmar al hipogrifo llamado Plata que estaba a su lado. Su anterior trabajo en el circo era el de cuidador de este hipogrifo malhumorado, y ahora que necesitaba colaborar en una función, Lupin, naturalmente, tenía que intervenir. Incluso asumiendo directamente el papel principesco de rescatar a la princesa del dragón malvado. Lupin, sin idea de actuación, inicialmente tenía la intención de negarse hasta que William le dijo claramente que no actuar como el príncipe resultaría en convertirse en un hombre lobo, usar una falda de hierba y dirigir al público en la danza del vientre. De repente sintió que aprender este pequeño asunto de la actuación era completamente factible. Danza del vientre y todo eso. Lupin giró la cabeza y miró en silencio a sus colegas que estaban reclutando al público para bailar. Después de usar una expresión en blanco para rechazar al cuarto hombre lobo con falda de hierba que quería arrastrarlo al escenario para bailar, Lucius Malfoy finalmente no pudo soportarlo más, levantó su mano para frotarse las sienes ligeramente doloridas. De repente se arrepintió de por qué había establecido el lugar de reunión aquí. Pero recordaba vagamente que el antiguo Circo del Cielo Estrellado no era así, ¿verdad? Sin embargo, Lucius bajó la mirada para observar a su hijo a su lado, cuyo rostro estaba lleno de emoción, pero aún contenía su impulso interior. No pudo evitar suspirar. Después de todo, todavía es un niño. Quizás lo ha restringido demasiado últimamente. Adelante. La voz del hombre no se oía con claridad en el ambiente ruidoso, pero Draco levantó la vista inmediatamente.
tras confirmar el gesto, finalmente dio el primer paso que ansiaba dar y siguió al hombre lobo que iba delante hacia el escenario. En ese momento, el escenario era una danza frenética, con la magia emocional de William agitando fácilmente las emociones de la mayoría de los presentes. ¿Está bien? Narcisa Malfoy miró preocupada a aquellos hombres lobo, sus garras a solo unos centímetros de Draco. Está bien, su estado de ánimo ha estado demasiado deprimido últimamente. Al ver al niño reír alegremente en el escenario, Lucius tampoco pudo evitar curvar sus labios, a menudo sarcásticos. Pero pronto contuvo la expresión y, junto con su esposa, se pusieron sus capas con capucha, empuñando sus bastones, como si esperaran algo. Su mirada recorrió los alrededores, y con el 25º fuego artificial estallando en lo alto, decenas de discretas figuras oscuras se pusieron de pie entre el público simultáneamente. La oscura cabina tenía un ligero matiz de decadencia, allí, en las mismas entrañas del barco, un lugar completamente desprovisto de presencia humana. Lucius Malfoy se cubrió la nariz con un pañuelo de seda, observando cómo el último encantamiento imperturbable titilaba en la puerta algo oxidada de la cabaña. 12 velas de hueso perforaban las cabezas de bacalao podridas, proyectando una luz fantasmal sobre su cabello rubio platino. El fuerte golpe de su bastón en la cubierta silenció abruptamente los susurros apagados. Al menos por este momento, el amo de la mansión Malfoy aún podía mantener una fachada de dignidad. No nos reunimos aquí con alas de búho solo para escuchar los pronósticos de las mareas. El pequeño Avery jugó con una daga maldita recientemente comprada en el callejón Nocturne, su hoja rasgó deliberadamente la capa de Alecto Carrow. Algunas personas han estado prosperando en el Ministerio de Magia recientemente y ahora piensan en viejos amigos. Los pálidos nudillos de Lucius se apretaron bruscamente, los ojos de serpiente esmeralda sobre su bastón brillaron verdes, y el diario del profeta flotante de repente se incendió, la portada perteneciente a la foto de Cornelius Fudge se distorsionó gradualmente en las llamas. Quizás alguien haya olvidado, susurró con voz alargada como una serpiente, que una orden de registro del ministerio puede aparecer precisamente en la bodega de Nocte Manor, por lo que, naturalmente, puede recaer en el tercer nivel subterráneo de Nocturne Alley. Hablando de órdenes de registro, Nocte usó de repente su varita para recoger un bacalao podrido. El líquido pútrido goteó al suelo. He oído que un lote de giratiempos desapareció del departamento de misterios últimamente. Miró significativamente a Avery. Y cierta gente visitó Albania la semana pasada. Las pupilas de Lucius se contrajeron ligeramente. En aquella noche de hace medio año, cuando William Richard apareció en la mansión Malfoy, su vida hasta entonces tranquila se trastocó por completo. Aquel joven llevaba el aura de su amo, y conocía demasiados secretos que solo el propio Voldemort sabría, como aquel diario y sus órdenes. La mente de Lucius se profundizó. Debía aclarar si el maestro aún tenía contacto suficiente. De repente, Amicus Carrow pateó un barril, y el jugo de arenque encurtido salpicó la barba cuidadosamente arreglada de Nocte. Lucius, ¿de verdad creerías que no sabríamos de tus conspiraciones? La punta de su varita empezó a brillar en rojo. Tus pequeñas intrigas en el Ministerio de Magia. Rayos. De repente, desde las profundidades de la bodega de carga se escuchó el sonido de cadenas al romperse, ojos de bacalao frescos rebotaron en la cubierta y la mirada de todos se volvió simultáneamente hacia la oscuridad. Parece que se ha colado una rata. Avery movió su manga con desdén hacia la fuente del sonido, un destello frío salió disparado, pero la daga se derritió en metal líquido en el aire, y desde las profundidades de la oscuridad, sonó el ritmo de los tacones de las botas golpeando el metal. Una presencia más fría que los dementores se arrastró sobre los tobillos de todos. Cuando la figura emergió de entre las sombras, la varita de Amicus se autoinflamó repentinamente, y un humo negro y sofocante se elevó en el reducido espacio. Decepcionante ceremonia de bienvenida. La voz apagada resonó 3 veces, y los bacalaos podridos se pusieron de pie de repente, con las cuencas huecas mirando a la multitud.
La varita de Avery cayó al suelo, la espalda de Nocte quedó presionada contra la pared húmeda de la cabaña. Lucius, después de un breve lapso, se arrodilló sobre una rodilla, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Maestro, siempre hemos estado esperando su regreso. Maestro, al oír este título, Avery casi no pudo evitar repetirlo, y al instante siguiente, sintió un dolor insoportable en la muñeca. El hombre sabía muy bien lo que eso representaba, pero instintivamente miró a su alrededor. Obviamente, no era el único que soportaba este tormento. El maloliente camarote del barco resonaba con jadeos, mientras más de una docena de mortífagos se agarraban el brazo izquierdo simultáneamente. Bajo sus túnicas negras, una inquietante luz verde se filtraba a través de él. El único que no sintió ese dolor fue Lucius Malfoy, quien temblaba arrodillado en el sitio, incapaz de calmar la agitación de su corazón. No le había mencionado a William esta reunión anual de antiguos mortífagos, pero el otro apareció aquí de todos modos. Vigilancia, una sensación de frío invadió de repente al hombre, recordó claramente que incluso 10 años atrás, el Señor Oscuro nunca se preocupó por sus subordinados de esta manera. Afortunadamente, no había tenido oportunidad de hablar. Deja de darte aires. Estalló de repente Amicus Carrow. La punta de su varita mágica estalló con una luz roja, rasgando el aire estancado. Crucio, pero antes de que el hechizo terminara de pronunciarse, una llama azul intenso surgió de la oscuridad, envolvió el hechizo suspendido en el aire y desvió violentamente la maldición Crucio en una dirección diferente. Amicus no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su propio hechizo se volviera en su contra como una serpiente vengativa, arrojándolo sobre un barril de pescado en escabeche. Los apestosos jugos salpicaron el vestido de Narcisa Malfoy. Hermano. El grito de Alecto atravesó la oscuridad, impulsado por la luz verde de la maldición asesina, pero el resplandor verde impactó contra algo blindado en la oscuridad y se dispersó en chispas, revelando una silueta enorme. La cabeza del basilisco, oculta por un parche de cuero en el ojo, giró ligeramente, y su aleta caudal se deslizó, estrellando a Alecto contra las grietas de la pared de la cabina. Buenas noches, damas y caballeros. William salió de detrás del cuerpo enroscado del basilisco y apagó la llama en su palma. El bacalao podrido se revolvió violentamente en el barril, abriendo y cerrando la boca con un siseo serpenteante, provocando un hormigueo en los mortífagos. Se arremangaron por reflejo, solo para horrorizarse al descubrir que la marca tenebrosa, ausente durante tanto tiempo, reaparecía. El siniestro dibujo de la calavera se retorcía frenéticamente bajo su piel, y de sus palmas emergían llamas de un azul intenso como criaturas vivientes, royendo el emblema negro de la calavera y la serpiente. Alguien intentó cortar la llama con el hechizo Difindo, pero el hechizo atravesó el brazo y golpeó la pared de la cabaña, explotando en una explosión de algas malolientes. Malfoy. Corvan Jaxley presionó de repente su varita mágica contra la garganta de Lucius, con la voz ronca. ¿Cómo te atreves a usar transformaciones para crear una falsificación y engañar? La aleta caudal del basilisco se movió inesperadamente, arrojando a Jaxley contra la pared. Su cuerpo crujió audiblemente cuando los huesos se rompieron. Las rugosas aletas de la bestia rozaron las cabezas de todos, y el aire agitado se mezcló con el pútrido olor a sangre. Cuando la punta verde oscura de su cola se cernió sobre la cabeza de Lucius, una gota del repugnante veneno cayó sobre la pálida solapa del patriarca Malfoy, dejándole una marca carbonizada. Muy bien, chasqueó los dedos William y las llamas de un azul profundo en las muñecas de todos consumieron por completo la ineludible marca tenebrosa. Parece que el proyecto de transformación está perfectamente completo. No es una falsificación. El destino de Jaxley sirvió de advertencia para todos. Maestro, Amicus se esforzó por salir del montón de pescado, con el cuerpo aún temblando por los efectos de la maldición Crucio. El hombre imitó a los Malfoy cercanos, arrodillado sobre una rodilla, con la cabeza gacha mientras la sangre goteaba incontrolablemente de sus labios al suelo. Parece que aún no estás completamente fuera del alcance de la salvación. William caminó lentamente entre la multitud.
Los mortífagos ya estaban arrodillados en masa, y se detuvo en el centro de la sala, encontrándose con la mirada de los ojos hundidos de un bacalao podrido, clavados por 12 velas. Aún no podía comprender la extraña estética de estos magos de sangre pura. La sala se sumió instantáneamente en un silencio inquietante. Los sonidos festivos de una actuación de circo resonaban a lo lejos, solo para ser ahogados por las olas que se estrellaban contra el casco de hierro. Alecto salió con dificultad de la grieta, con el brazo izquierdo torcido en un ángulo antinatural, con profundos patrones azules extendiéndose por la mayor parte de su rostro. Su apariencia era aún más horriblemente grotesca debido a generaciones de endogamia. Temblando, se arrodilló a los pies de William, intentando besarle las puntas de los zapatos con los labios teñidos de sangre. TSK. Ni siquiera es tan guapa como la esposa de Malfoy. Sin piedad, William la apartó de una patada y, palmeando las escamas a su lado, el basilisco se alejó obedientemente en la oscuridad más allá de la puerta de la cabaña. Mientras el sonido de las escamas rozando el metal se desvanecía gradualmente, Lucius levantó la cabeza con cautela. Al momento siguiente, la respiración del hombre se detuvo por un momento al notar la expresión sardónica en el rostro de William. Maestro Malfoy reaccionó reflexivamente, levantando la cabeza con la mayor humildad y diciendo con voz temblorosa: Estoy cumpliendo la tarea que me asignaste, pero antes de traerlos ante ti, aún necesito hacer una selección, para encontrar a los traidores entre ellos. Después de todo, has estado ausente durante 10 años, e inevitablemente habrá algunos que, bien, esa era la excusa que Malfoy había pensado de antemano, no solo para darle una explicación a William, sino también para distanciarse del asunto. Maldita sea, con tus cejas pobladas y tus grandes ojos realmente has traicionado la revolución. Al ver a Malfoy señalar a todos, el grupo de mortífagos no pudo quedarse quieto. Aunque el repentino giro de los acontecimientos les dejó la mente algo nublada, si la persona que tenían delante era realmente el señor tenebroso que desapareció hacía más de una década, una vez que creyera en la calumnia de Malfoy, su destino sería... Maldita sea, tengo que encontrar una manera de callar a ese tonto. Basta. Antes de que los mortífagos pudieran devanarse los sesos para intervenir, William interrumpió a Malfoy, dirigiendo su mirada hacia la multitud desaliñada y habló lentamente. Ahora es un momento en el que cada persona es necesaria, estoy dispuesto a pasar por alto su traición y deslealtad. Estallido, un choque repentino y violento interrumpió el discurso persuasivo de William y, al momento siguiente, todo el barco comenzó a balancearse. Un poco confundido, William levantó la cabeza, como no podía recordar que el programa de esa noche había tenido una actuación tan emocionante. Mientras tanto, en la casa Dursley en la isla Gran Bretaña. Silbido, Harry, justo después de pasar la cocina, cayó al suelo, agarrándose la frente, con el rostro lleno de un dolor agonizante. Chico, no creas que puedes asustarme haciendo ese ruido extraño. Vernon Dursley puso rígido el cuello, un rostro enrojecido delataba su inquietud interior. Después de todo, el estado actual de Harry era bastante aterrador, pálido como una sábana, tendido débilmente en el suelo, su boca emitiendo constantemente un silbido. Si no fuera porque sabía que el pequeño mocoso era un mago, probablemente asumiría que Harry estaba teniendo una convulsión. Callarse la boca. Harry gruñó, interrumpiendo a su tío que parloteaba. El dolor tortuoso acababa de disminuir, pero por alguna razón, sintió que no estaba en la casa Dursley, sino en un bosque completamente oscuro. ¿Quién eres? Al momento siguiente, una voz siniestra de repente habló en el oído de Harry. Las campanas doradas tintineaban con la brisa marina nocturna y 12 linternas flotantes en forma de calabaza bañaban la cubierta con un resplandor rojo anaranjado. Un hombre lobo, ataviado con un elaborado traje gris plateado, se encontraba en el centro del escenario, golpeando con sus garras el tambor de cuero que tenía a su lado. Con cada golpe sordo, medusas de colores emergían de las grietas de la cubierta. 25 hombres lobo vestidos con faldas de hierba bailaron alegremente al ritmo de la música. En ese momento, el público pareció olvidar por completo la ferocidad habitual de estas criaturas en el escenario.
Acompañaron la canción y el baile, contorsionando sus cuerpos imprudentemente. Ahora fue el turno de los que tenían entradas periféricas de envidiarlos. Háganse a un lado. Ustedes. Por tercera vez, Malfoy intentó abrirse paso entre la multitud, pero fue en vano. Maldijo con irritación, pero al instante siguiente, su voz fue ahogada por el repentino estruendo de un órgano. La vibrante medusa inundó a la multitud, y el desconcertado Draco se dio cuenta de repente de que su objetivo se dirigía hacia él. Genial, ahora solo necesitaba esquivar a este grupo de hombres lobo. Malfoy refunfuñó irritado, esquivando con cuidado las garras de los hombres lobo. Aunque sus garras estaban cubiertas de una capa de azúcar de colores, no podía confiar en ellos. Después de una dura lucha, el niño finalmente logró llegar al lado de Daphne Greengrass. ¿Necesitabas algo? Al ver al desaliñado Malfoy frente a ella, Daphne no pudo evitar preguntar. Lo había notado desde hacía un tiempo, pero no esperaba que viniera a por ella. Después de todo, aunque su relación no se había deteriorado precisamente este trimestre, tampoco era particularmente buena. Después de todo, dado el carácter habitual de Malfoy, no perdía muchas oportunidades en la sala común de Slytherin para menospreciar en voz alta a los demás, lo que naturalmente incluía a Harry, que a menudo robaba el protagonismo. Por supuesto, la mayor parte de esto estaba dirigido a Harry Potter. Oh, quería decir, Draco abrió la boca aturdido, su mente estaba demasiado caótica para encontrar las palabras adecuadas por un momento. Pero al instante siguiente, estalló el estruendo de los fuegos artificiales. La serpiente de fuego verde, que había estado dando vueltas alrededor de la cabaña desde su aparición, se elevó repentinamente hacia el cielo, causando conmoción entre la multitud. Malfoy tropezó y cayó torpemente en los brazos de la chica. Oye, ¿dónde crees que estás tocando? Una varita mágica de juguete se extendió desde detrás de Daphne, y el confeti en espiral manchó la cara de Draco. Astoria, un poco molesta, se cruzó de brazos mientras Draco se sonrojaba y se quitaba las serpentinas de seda. También aprovechó la oportunidad para susurrarle al oído a Daphne. He oído que te uniste al club de fans de esa persona. ¿Qué club de fans? Oh. La chica al principio mostró cierta confusión, luego un atisbo de comprensión comenzó a aparecer en su rostro. Su mirada hacia Malfoy se suavizó un poco, como si viera a un compañero participante en un evento. Le dio una palmadita suave en la mano al chico. Bueno, pero cuesta 2 galeones unirse al club de apoyo, interrogación de cierre. ¿De dónde surgió el capitalista? Para entonces, Draco se dio cuenta de que la chica probablemente había malinterpretado algo. Antes de que pudiera explicarlo, un silencio repentino se apoderó de la multitud. El sonido de los hombres lobo tocando el tambor cesó de golpe. Draco, un poco desconcertado, miró a su alrededor. A diferencia de él, los rostros de las dos chicas estaban llenos de emoción. ¿Está saliendo Norbert? Probablemente. Kenny. Rugido, como para responder a la confusión interna de Draco, la cubierta, que se había cerrado gradualmente, se abrió de repente con una grieta gigantesca, y un amenazante dragón de fuego negro emergió de debajo. Sus afiladas garras rasparon el acero, creando ruidos penetrantes, mientras su abrasadora llama de dragón se elevaba hacia el cielo. Dragón de fuego. Draco exclamó instintivamente al ver la dramática entrada del dragón de fuego. Subconscientemente pensó que se había escapado del circo. Después de todo, que un dragón de fuego escapara del circo no era nada nuevo. Incluso la Navidad pasada. ¿Esperar? ¿Ese circo no se llamaba también Circo del Cielo Estrellado? No te preocupes, lo sabemos. El rostro de Daphne rebosaba de una emoción apenas disimulada, pero aún así se giró para consolar al aterrorizado Draco. Pero al instante siguiente, una sombra los envolvió de repente, y el dragón de fuego, completamente negro, extendió sus alas, arrastrando a Astoria, que observaba el espectáculo desde un lado. ¿Esto es parte del acto? Draco ya se había calmado y preguntó con curiosidad mientras miraba al dragón de fuego despegando. Probablemente. Daphne arrugó la nariz con incertidumbre. No conocía tal programa. Esa tarde, habían charlado bastante con el personal.
Se suponía que el dragón de fuego no debía agarrar a la domadora de bestias rubia de pelo ondulado en el borde del escenario antes de que el príncipe hiciera su entrada. Cambiaron el guión. Lupin desvió la mirada del desconcertado domador de bestias entre la multitud hacia el dragón negro que casi se fundía con el cielo nocturno. Al ver que la multitud empezaba a inquietarse, se ajustó la corona. Sabía que tenía que aparecer ya, pasara lo que pasara. Vamos, Silver. Agarrando la espada, Lupin empujó al hipogrifo que estaba debajo de él. Al instante siguiente, sus alas plateadas se desplegaron. Acompañado de música conmovedora, el príncipe de la actuación de esa noche hizo su entrada oficial. Al mismo tiempo, una voz algo urgente llegó repentinamente al oído de Lupin. Algo va mal, cálmate Fletcher. Lupin reconoció la voz instintivamente. Bajó la mirada y vio a un hombre bajito en la proa del barco, que lo saludaba frenéticamente. Remus, calma rápidamente al dragón de fuego, esto no estaba en el plan. La voz de Mundungus sonaba ansiosa, con el sudor goteando por sus sienes. Al ver acercarse al señor Greengrass, fue a su encuentro con impotencia. Señor, esto es una actuación sorpresa. Su hija no sufrirá daño. Todo está bajo control. Una auténtica tontería. Al escuchar la voz en su auricular, Lupin suspiró con cierta impotencia mientras volvía a concentrarse en el cielo. Allí, en la noche, el dragón de fuego flotaba en el aire batiendo sus alas, esparciendo llamas de dragón a su alrededor, incendiando medio cielo. Relinchar, a unos 50 metros del dragón de fuego, Silver no quería seguir adelante. Después de todo, los hipogrifos siempre habían formado parte de su dieta. Está bien, Lupin suspiró con impotencia. Sabía que actuar con dragones de fuego no era de fiar, aunque había pasado varios días con William y sabía que la inteligencia de este dragón de fuego no era inferior a la de un niño de 5 o 6 años. Sin embargo, ocurrió un accidente. Espera un momento. La mirada del hombre se agudizó levemente, pasando por alto al dragón de fuego en el cielo y mirando hacia el cielo nocturno iluminado por llamas detrás de él. Eso era, una silueta. Final del capítulo.